Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esta muy especial clase acerca de Marte y todo lo que tiene que ver con la ciencia y la ciencia natural. Estamos en el Colegio José Gregorio Salas. En este momento nos acompaña el profesor John Jairo Espinosa. Él es físico, nos hará compañía por esa parte del área de física. El profesor David Moreno, biólogo. Sí, el profesor José Luis Hernández, que también es químico. Quien les habla, el profesor Álvaro Herrera, licenciado en química. Y los cuatro hacemos parte, pues, formamos el área de ciencias naturales. Bien, también vamos a tener la participación de los estudiantes de grado octavo y los estudiantes de grado décimo de este mismo colegio. Entonces, bienvenido profesor John, profesor David. Muy buenos días y bienvenidos. Bueno, yo no lo escuché muy bien. Tenemos al profe José Luis en línea. José Luis, bienvenido. Muchas gracias para todos. Muy feliz de estar acá acompañándolos y bienvenidos todos. Bueno, el día martes tuvimos una sesión muy parecida a esta y estamos aprovechando una oportunidad única que no todo el tiempo se da, y es el lanzamiento del rover Perseverance a Marte. Para nosotros, pues, es un evento muy especial y desde el área de ciencias naturales queremos abordar varios temas con los especialistas que tenemos en diferentes áreas y con ustedes, niños, para que empecemos a analizar, pues, varias cosas que nos atañen a este tema, ¿de acuerdo? Para empezar, pues quiero compartir con ustedes un video en el cual nos explican de qué se trata todo este tema. Quiero aclarar que este video se proyectó antes del despegue, más bien, antes de la llegada del Perseverance a Marte, ¿de acuerdo? Entonces, los voy a dejar con este video y luego vamos a compartir un espacio en el cual cada uno de nosotros, pues, les va a dar ciertas indicaciones frente al trabajo de él. Digamos que la línea que queremos manejar para este trabajo va a ser una pregunta, o digamos, queremos orientarnos frente a una pregunta muy importante, y es: ¿por qué razón el ser humano está buscando vida en otros planetas? Y básicamente la función de esta exploración a Marte es eso. Vamos a buscar indicios de vida. Entonces, para que ustedes lo apunten y lo tengan ahí en su bitácora, porque ese va a ser uno de los ejes centrales de la clase de hoy. Entonces, los dejo con el video y bienvenidos. Bueno, niños, entonces, mientras les explico algunas cositas, voy a poner aquí atrás mío el despegue de la nave que llevaba el robot Perseverance a Marte. Bueno, en el video nos explican, pues, muchas cosas, ¿no? Algo de la misión, algo del robot, de cómo está estructurado ese robot, pero también nos indican por qué razón están enviando este robot a Marte, ¿cierto? Y es básicamente porque estamos interesados en conocer cómo son las condiciones del planeta, de cuál es su composición química, y con base en esta composición química, pues nosotros podríamos inferir si en algún momento hubo vida. Para que exista vida en este o en cualquier otro planeta, tiene que haber tres condiciones básicas. Esas condiciones son el agua, y el agua tiene que estar en estado líquido. Tiene que haber un material orgánico. El material orgánico es básicamente las estructuras que contienen carbono. Y lo tercero es la energía. Tengo en este momento el taladro del Perseverance por ahí sonando, entonces creo que puede ser un poquito incómodo. Pero básicamente el planeta va a obtener la energía de dos fuentes. Una puede ser la fuente solar, la energía solar, o dos, la segunda fuente es la energía del propio planeta, del calor del interior del propio planeta. Entonces, pues básicamente lo que nosotros queremos tratar en esta clase
son dos cositas. La primera, pues mostrarles a ustedes este evento tan importante. Y la segunda, contarles que para esta ocasión una de las protagonistas, de las personas más importantes de este proceso, es colombiana, nacida en Cali. Y debido a eso, pues nosotros queremos enfocar un poquito esta clase de hoy en fomentar en ustedes, las niñas, el trabajo científico. ¿Listos? Entonces, para esto, pues los voy a invitar a analizar un par de temas que tienen que ver con esto. Profesor David, ¿se encuentra por ahí? Sí, profe Álvaro. ¿Me Bueno, escucha? profe, le voy a pedir su apoyo, porque es que el taladro está aquí encima, entonces si sigo hablando no se va a entender mucho. Bueno, profe. Cuénteme. Bueno, entonces les estaba diciendo a los chicos que básicamente estamos buscando vida en otros planetas, y que el eje central de la clase va a ser precisamente eso, la razón por la cual estamos buscando esa vida en otros planetas. Entonces, pues nos gustaría que nos hablara desde el aspecto biológico de esa condición. Bueno, entonces, como lo dice el profe Álvaro y los videos que hemos visto, es la primera misión de las 5 misiones a Marte que lleva el objetivo y el propósito de buscar vida en Marte. Digamos que antes era como a nivel exploratorio para saber lo que dice el profesor Álvaro, las condiciones, la química, y eso tampoco se excluye en esta exploración, ¿no? Sin embargo, ¿por qué se hace esto? Desde 1967 más o menos hay un rumor y se viene comentando de la existencia del agua en Marte y cómo nosotros asociamos el agua con la vida y por qué es importante el agua, ¿sí? Y qué relación tiene con la vida. Entonces, miremos que, por ejemplo, ahí se nos dice que de pronto, hace más o menos 3.000 a 4.000 millones de años, pudo haber agua en Marte y que hay como, digámoslo así, el cauce, es decir, por donde pasó un río y donde desembocó. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos aquí de Colombia, el río Magdalena, que nace en los Andes colombianos y va a desembocar en el Océano Atlántico. Entonces, más o menos, debémonos que hace 3.000 o 4.000 millones de años hubo esa condición y esas condiciones del planeta para tener agua. Y si tuvo esas condiciones, muy probablemente en ese planeta hubo vida. Y en este momento, pues no hay vida como la que aquí, la diversidad que hay aquí, pero digamos que puede relacionarlo un poco, estructura de ese explorador en Marte, que es ese brazo hidráulico, que es algo más novedoso que el anterior, que Curiosity. Ese brazo hidráulico es muy importante. ¿Por qué? Porque ese es el que va a tomar, digamos, muchas fotografías y demás allá. Ahora, ¿quién está detrás de ese brazo hidráulico? ¿Quién lidera ese brazo hidráulico? Pues fíjense que es una colombiana, una compatriota, mujer. Ella nunca imaginó precisamente estar en esa posición en la NASA, nunca, digamos, ella cuando salió del colegio no sabía qué hacer, ¿sí? Y como que la experiencia de ella, ya el profesor Álvaro nos va a mostrar un video de ese lanzamiento, pero también cómo ella, que es colombiana, pudo diseñar ese brazo hidráulico, no solamente ella, sino con otras personas, y estudiar una carrera que para muchos es extraña aquí, que es ingeniería espacial, ¿sí? No sé si el profe Álvaro me está escuchando bien o no, Sí, realmente el sonido sí, sí, falla, sí. pero pues...
Profe, también quiero señalar una cosa que es muy importante y es el lugar donde ellos escogieron llevar al rover. Pues como ustedes podrán entender, el planeta es muy grande, ¿cierto? Y en general todo el planeta se ve muy similar, muy igual. Sin embargo, el relieve que tiene ese planeta incluso es más drástico que el que tiene la Tierra. Por ejemplo, allá está el Monte Olimpo, que es uno de los montes más grandes del sistema solar, 2 veces más grande que el Monte Everest. Y pues nosotros podemos ver que ellos escogieron un lugar para poder llevar ese rover y que ese rover explorara. El lugar que escogieron es un delta, o lo que pudo haber sido un delta. El delta es el lugar donde desembocan los ríos, ¿cierto? A donde llega el río y se combina con el mar. Entonces, ese lugar lo escogieron precisamente porque ellos presumen que en una época anterior hubo un río muy importante y un lago o un mar muy importante en ese lugar. Encontraron algunas muestras de roca que contenían sal y se presume que esta sal pues era la demostración de que hubo un mar o un cuerpo de agua líquido que contenía sal. Entonces, quiero que señalemos un poquito esto, hablemos un poquito de la importancia del lugar de donde se escogió. También dimensionar un poco a los muchachos porque a veces pues como que uno no entiende muy bien la dimensión del asunto, ¿cierto? Y realmente ir a Marte no es como coger una flota e irse para Guatavita, a Bogotá. Ir a Marte es un proceso bastante complejo, un proceso muy planificado que lleva muchos años y que es extremadamente costoso. Está muy, muy, muy costoso. Entonces, ayer, por ejemplo, nos preguntaban que por qué razón se llamaba la nave Perseverance, perdón, el rover. Y yo decía que entre otras cosas es porque otras misiones anteriores a Marte no han sido exitosas, han tenido algunos problemas y entonces esto ha hecho pues que muchas veces hayan retirado los recursos de la NASA y que ellos no puedan seguir trabajando. De hecho, el robot Perseverance es una modificación o una adecuación del robot Curiosity que lo enviaron antes. ¿Por qué no hicieron un robot nuevo? Porque ya habían invertido una cantidad exagerada de dinero en ese robot y lo que hicieron fue unas mejoras. Como lo dice el profe, pues tenemos nosotros el honor de tener a una compatriota ya como líder de ese proyecto. Ahorita en la siguiente sesión, cuando se cierre, vamos a ingresar nuevamente y ahí les voy a mostrar un videito que habla acerca de eso. Profe David. Sí, bueno, entonces para concluir esta primera sesión, recordemos, hoy estamos hablando de un tema de interés para la ciencia, un tema de interés para el mundo científico, por eso los profesores del área de ciencias queremos hacer esto de manera conjunta, donde nosotros pues abordemos un poco de esta exploración al planeta Marte y también miremos nuestro planeta. Entonces, revisar cómo las condiciones de otro planeta también nos muestra muchas cosas del nuestro. Cosas como, por ejemplo, ¿cuáles? Que antes presumiblemente en la Tierra no había vida, mientras que en Marte sí. ¿Sí? Marte se hubiera trasladado la vida a la Tierra y nosotros somos, les decía ayer a sus compañeros y el profe John Jairo decía que suena curioso, ¿no? Pero podemos ser descendientes marcianos, ¿sí? Y esa es una posibilidad que la ciencia no descarta, ¿sí? Es decir, que el germen de la vida que prosperó aquí en la Tierra puede venir del espacio, ¿sí? Y ese espacio y ese lugar más cercano a la Tierra es el planeta Marte. Entonces, miremoslo de esas dimensiones y, digamos, una mirada al espacio es también una retrospectiva para nuestra
propia existencia. Entonces, el ser humano siempre ha sido un ser muy curioso, se hace muchas preguntas y en esa invención del ser humano, pues mire cómo desarrolla un instrumento para viajar a otros planetas, ¿sí? Entonces, quisiera que ustedes lo vieran de esa manera. No sé, profe Álvaro, pues, ¿qué más se pudiera complementar para terminar pues esta primera sesión? Sí, bueno, no me está apareciendo el reloj, no sé cuánto tiempo tenemos todavía. Eh, pero nada, también es importante, chicos, recordarles que ustedes deben ir tomando nota de sus apuntes, eh, pues de todas estos temas que estamos trabajando acá. Y como lo decía el profe David, pues para nosotros es una oportunidad muy interesante de poder compartir con ustedes, tener estudiantes de diferentes cursos incluso y pues tener aquí a todos los profes unidos en este espacio. Como les decía, pues aquí atrás mío estoy poniendo imágenes acerca de todo este proceso, pero ustedes también pueden investigar, buscar en YouTube, ahí van a encontrar toda la información que ustedes necesitan frente a todos estos temas. ¿De acuerdo? No sé si el profe John quiere complementar algo, el profesor José Luis, antes de que se acabe esta primera parte. Les recuerdo, si se cierra la sesión, volvemos a ingresar y para continuar en la clase. ¿Listos? Les estaba escuchando, estaba también por aquí pendiente como de lo del llamado a lista. No, digamos que estoy de acuerdo con ustedes. Una cosa fundamental para el ser humano es saber el origen de la vida. Siempre ha sido una inquietud muy grande para todos nosotros y es parte de lo que justifica toda la inversión y todos los esfuerzos que hay detrás de cada una de estas misiones. Imaginen ustedes lo sorprendente que sería confirmar alguna forma de vida, no necesariamente seres humanos parecidos a nosotros, pero encontrar alguna evidencia de vida en Marte. Eso cambiaría completamente todo el sistema filosófico de la humanidad, ¿no? Porque tradicionalmente hemos pensado que, bueno, de hecho inicialmente pensábamos que éramos como el centro de la creación, ¿no? Que el ser humano era el propósito último de la creación. Y si llegamos a encontrar otra forma de vida, cualquiera en otro lugar, creo que eso transformaría todas las bases de esta sociedad. Imaginen cuán diferente sería nuestra percepción del universo y de nosotros mismos si llegáramos a descubrir la vida. Profe José Luis. Bueno, yo quería Le doy el chance. que el profe José nos acompañe un poquito en esta parte que yo voy a señalar. Y es que, bueno, hay diferentes teorías acerca del origen de la vida y aquí estamos hablando básicamente de eso, ¿no? De cómo se formó la vida. Y la vida, en realidad, empezó con la combinación de algunos elementos y sustancias químicas. Elementos básicos de la vida, listo, ya me salió la visita de 10 minutos, tenemos 10 minutos. En los elementos básicos de la vida que se iban combinando, y ya les decía hace un momento, se combinaban teniendo en cuenta un medio que era un medio acuoso, medio líquido. Y pues digamos que la reunión de esas sustancias, de esos elementos químicos en el agua y adicional la cantidad de energía, pues iban generando algo que se llama las biomoléculas, partículas muy pequeñas que son las que fundamentan el origen de la vida. Y cuando nosotros hablamos de la vida, no es la vida como la conocemos ahora, ¿no? La vida inició de una manera microscópica, eran partículas, digamos, organismos unicelulares, organismos muy pequeños, que fueron evolucionando hasta formar lo que somos ahora. Entonces, profe José, desde la química quería que nos compartiera un poco lo que usted conoce acerca de la composición de la atmósfera, o más bien de los ambientes que hay en Marte. Lo tocamos un poquito el día de ayer. Entonces, ayer, por ejemplo, surgía una pregunta de un niño muy interesante, era si en Marte había oxígeno. Entonces, profe, le cedo la palabra. Bueno, buenos días para todos, chicos. Buenos días, profes. Me alegra nuevamente estar aquí participando con ustedes. Es bueno tener estas clases conjuntas y bastante gratificante ver la participación de todos. Bueno, con respecto a lo que habla el profe Álvaro, nosotros tenemos varias teorías o conocemos varias teorías sobre la evolución de la vida del ser humano.
Una de ellas es que la vida se generó, como decía Álvaro, a partir de células de microorganismos en el agua, en vida terrestre, y fueron evolucionando. En Marte, lo que se busca con esa exploración de Marte es verificar eso, lograr encontrar si existe la posibilidad de que en Marte también se encuentren esos microorganismos y ambientes similares que nos ayuden o que podamos confirmar que nosotros podemos vivir en ese planeta o que hubo alguna señal de vida. Por ejemplo, la pregunta que hacía Álvaro, nos hablaban de que si en la sesión anterior nos preguntaba un chico de que si en Marte había oxígeno. Oxígeno como nosotros lo conocemos aquí en la Tierra, en aire que respiramos, ese oxígeno que es el fundamental para nosotros la vida, es muy poco. El porcentaje de oxígeno en la atmósfera de Marte es del 1%, 1.02%. El mayor componente de la atmósfera de Marte es el gas metano y el dióxido de carbono. Son los dos principales componentes de esa atmósfera. El dióxido de carbono está alrededor del 84% de la composición de esa atmósfera. Eso es un gas que para nosotros es venenoso, es letal, el dióxido de carbono. Al igual que el metano, que son los dos gases fundamentales de esa composición. Existen otros gases que también hacen o componen esa atmósfera de Marte, pero con esos gases principales que tenemos, eso nos lleva a concluir que inicialmente esa atmósfera no es compatible con nosotros. No podríamos vivir en una superficie marciana. De pronto existió otra vida, otra especie de vida que puede ser o puede sobrevivir bajo esas condiciones. Recuerden que también existen condiciones diferentes de temperaturas. Es un planeta extremadamente frío, aunque recibe radiación de diferentes tipos mayor que la Tierra, radiaciones lumínicas, radiaciones solares que existen en el universo, pero la temperatura del planeta es más baja que en la Tierra. Esa es otra condición por la cual no podríamos decir que somos compatibles para vivir en ese planeta. Sí, correcto. Y de hecho hay condiciones extremas, ¿no? Hay momentos en que es demasiado caliente y también hay momentos en que es demasiado frío, ¿no? Hablábamos en la sesión de ayer que el planeta como tal también tiene estaciones, ¿cierto? Bueno, yo tengo una pregunta para los estudiantes de grado octavo, ya que el profe José Luis también trabajó esto en grado séptimo, y es la composición de la atmósfera terrestre, ¿no? Y él también le hablaba de algunos elementos, y quiero que ustedes, muchachos de octavo, y pues también los de décimo, si me copian aquí, ¿cuál es el mayor componente de la atmósfera terrestre? ¿Sí? Ya el profe José nos dijo el porcentaje, y espero también lo hayan copiado y no estén aquí porque esas cosas se van perdiendo y se van olvidando. Entonces, él nos decía el 1,02% de oxígeno, el 84% de dióxido de carbono, ¿sí? Y también para que redondeemos un poco y la comparemos con la atmósfera terrestre. ¿Quién me quiere colaborar en eso? Sí, esa pregunta es muy importante, profe, porque normalmente nosotros pensamos que los seres humanos respiran o los animales respiramos aire, pero no oxígeno. Pero realmente lo que nosotros respiramos no es oxígeno, es aire. Entonces, y también depende de la altura en la que se encuentre la persona o de la altura sobre el nivel del mar, pues vamos a tener una composición relativamente diferente. Pero, pues, digamos que en promedio se podría revisar. Entonces ahí, mientras yo estoy hablando, les estoy dando espacio para que ustedes recuerden esa composición y miremos cómo podríamos compararla. Mire, preciso ahí están apareciendo un poco de cosas raras en la tele. Profe, creo que algún chico quiere participar. ¿Quién nos responde la pregunta del profe David? Bueno, quiero recordarles, profes, que en este momento tenemos 37 participantes en la reunión. Hace un momento estábamos 42, así que tenemos una muy buena participación. Si alguien quiere participar, lo puede hacer de manera escrita y nosotros lo leemos, o puede habilitar su micrófono y dar su respuesta. Tonia quiere participar.
La pregunta es ¿de qué está compuesta la atmósfera terrestre? ¿Quién tiene ganas de participar? Te escuchamos, Sonia. El mayor componente es el oxígeno y el nitrógeno. Muy bien. Pues, Nitrógeno, correcto. como decía el profe Álvaro, nosotros respiramos aire. Ese aire está compuesto principalmente por oxígeno y nitrógeno. Un 79% de nitrógeno, un poquito más del 20% de oxígeno y otros gases que hacen parte de ese aire, como es el argón, como lo es el dióxido de carbono, vapor de agua, que también hacen parte de esa composición. Miren cuál diferente es la atmósfera de Marte. Profe, yo les tengo una pregunta. Sí, Vamos a corchar a los profes ahora. Listo. ¿Están de acuerdo? Tenemos 2 minuticos antes de que se acabe la sesión. Por favor, vuelven a ingresar. ¿Listo, profe? No, más que corcharlos es que me llamó mucho la atención. La chica del video dice que hay una máquina que se llama MOXIE, que convierte el dióxido de carbono en oxígeno. Yo les decía a mis estudiantes esta mañana, pues en principio eso sería fácil, pero a nivel tecnológico eso sería muy difícil de realizar. Lo digo también pensando en que aquí en la Tierra eso sería una herramienta muy valiosa, ¿no? Porque con toda la contaminación que hay y todas las industrias, si uno Eso se pudiera hace. realizar eso, Eso se hace en la ¿es Tierra, John fácil? Jairo. En la Tierra hay unos seres muy importantes que hacen ese proceso. Son los árboles. Para el proceso de Las fotosíntesis, las plantas, ellas tienen la energía para sobrevivir a través del proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual absorben el dióxido de carbono, con el agua reacciona y lo transforman en oxígeno y en glucosa, que es donde obtienen su energía. Claro, Entonces, a nivel es biológico, pero ¿y a nivel tecnológico qué tan fácil sería hacer eso? Pues yo pienso que no es muy difícil coger y tomar esa reacción química que ocurre y llevarla a un proceso industrial. Pues simplemente lograr captar ese dióxido de carbono, mezclarla con el agua y llevarla a las condiciones de temperatura, presión y calor que se requieren para que esa reacción ocurra. Recuerda que la fotosíntesis también necesita Sí, la claro. energía lumínica para que ocurra. Esas son unas condiciones que se deben hacer. Y yo creo que eso está más que estudiado por la NASA y eso. La verdad no pienso que sea muy difícil. Sí, Sería bueno, muy pero es costoso que entonces una porque sería una cosa, forma de eso limpiar era lo la que, atmósfera, ¿cierto? eso era lo, ay, estoy como sin micrófono, no, sí. Eso era lo que yo les iba a decir. Bueno, digamos que en cuestión práctica, se puede hacer, existe la reacción, existe la manera de hacer. El tema de la habitabilidad en Marte, pues ven que una de las dificultades grandes que hay, si ustedes quisieran viajar en este momento allá, sería la falta de una atmósfera que fuera respirable para un ser humano. Entonces, pues por las razones que ya nos decía el profe José Luis, ¿cierto? Digamos, las características de esa atmósfera marciana. Eso hace que una colonia de seres humanos que quisiera habitar Marte en este mismo momento, pues tendrían que hacerlo con tecnología, ¿cierto? No lo podrían hacer de una manera natural. O sea, una persona ya no podría salir a caminar, a darse una vueltica tranquilamente como lo hacemos acá, por esa dificultad que hay solamente en la parte del acceso al aire que nosotros necesitamos para respirar. Muchas gracias. Sí, Yo y le por quería supuesto complementar algo ahí y por supuesto el agua, ¿no? El agua es fundamental para la vida y hasta el momento pues se está explorando el planeta porque hay casquetes polares, o sea, el planeta tiene polos y tiene hielo, pero ese hielo es de composición de CO2, no es el hielo, digamos, de agua que nosotros tenemos en los polos, sino que el hielo allá es hielo seco, hielo de CO2. Profe, qué pena que le interrumpa. José Luis. No, tranquilo. Que le decía que le quería complementar algo a John Jairo en su pregunta, y es que él comentaba de que si es factible, ¿por qué no se usa esa tecnología para absorber el CO2 y convertirla en
en oxígeno y de pronto disminuir la contaminación en nuestro planeta. Lo que dice Álvaro es uno de esos factores, que es lo económico, que es indispensable en todos los proyectos. Lo otro es la eficiencia de ese proceso. Es como cuando nosotros transformamos el agua en hidrógeno y oxígeno. Claro. Queremos usar el hidrógeno como combustible. Eso ocurre a través de una reacción electroquímica que no es muy eficiente y ese proceso es o sea, es bueno, pero muy poco eficiente y no se puede llevar a eso. Igual ocurre con el CO2. El CO2 tiene dos características. Uno, que es un gas corrosivo y se expande mucho, difícil de almacenar. Entonces, los volúmenes que se requieren para almacenar el CO2 es grandes. Dos, es muy corrosivo y el material para poder almacenar es costoso. Y lo otro es que cuando se realiza esa reacción electroquímica para descomponer el CO2 en oxígeno y carbono, es muy ineficiente. Entonces, eso nos lleva a ese factor de que no sea tan viable poder utilizar esa tecnología para disminuir la contaminación en nuestro planeta. Tal vez lo usa el robot exploratorio como una forma de transformar esa energía y se requiere mucho menos, por eso tal vez se puede utilizar esa tecnología en ese robot. Pero y que las concentraciones de CO2 en el planeta pues son muchísimo más altas que las que hay acá. Entonces, exacto, digamos que la eficiencia del aparato estando allá pues va a ser mayor que la que estando acá. Y además que muchas de esas cosas son pruebas, son, digamos, intentos por hacer lo que dice el profe Jairo, y es mirar a ver si sería posible en algún momento hacer esa transformación allá, ¿no? Entonces, envían como unos prototipos para que ellos, estos prototipos, pues realicen esas acciones allá y mirar si esto puede ser posible o no. Listo, entonces con esto Vale, cerramos muchas gracias. esta primera parte. Profe, muchas gracias. Y vamos a continuar entonces con la segunda sesión.